Bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Es para mí un hermoso privilegio poder llegar nuevamente a ustedes con el consejo de la palabra del Señor, que no dudamos que será de mucha bendición para nuestras vidas. Les voy a invitar allá donde ustedes se encuentran, nosotros acá con mi familia, que antes de entrar a escuchar la enseñanza de la palabra del Señor, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Cierra tus ojos. Vamos a dedicarle este tiempo a Dios. Nosotros acá desde el estudio y ustedes allá en sus hogares juntamente con sus familias. Amante Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, este tiempo tan maravilloso, en el cual tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Permite, Padre, que esta enseñanza, esta palabra, Señor, que vamos a recibir, venga a ser como medicina a nuestros pensamientos, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Medicina, Señor, a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que venga a ser un bálsamo en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, deje fortaleza, traiga fortaleza a las vidas. Señor, que tu palabra en esta preciosa hora venga a fortalecer la fe de tus hijos y de tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate por medio de la meditación que vamos a tener de tu palabra, Padre. Yo únicamente soy un vaso de barro que tú puedas utilizar para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te dedicamos este tiempo. Amén y amén. Bendito Dios. En Proverbios 23:18 hay un texto muy precioso. El tema de hoy es esperanza en medio de un mundo lleno de desesperanza. Proverbios 23:18 dice, Nueva Versión Internacional: cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Y yo espero que al escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, tú puedas creer ese texto, que tú cuentas con una esperanza futura que no será destruida. Como seguidores y seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos caracterizarnos por ser gente de esperanza. Gente de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra base, que es la fe y la fe en la palabra del Señor. Somos hombres y mujeres de fe en la palabra del Señor. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es tu pensamiento como hijo o como hija de Dios en esta crisis de pandemia que está causando pánico? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Es verdad? Podemos pensar es muy terrible, porque es la realidad, es muy terrible, es muy peligrosa. Podemos decir incluso me asusta, porque es verdad. Pero podemos concluir, pero sé que veré la gloria de Dios. O podemos decir es muy terrible, me asusta. Y podemos concluir con un pensamiento fatalista diciendo, aquí ya nos morimos todos. ¿Cuál es tu actitud? Porque estamos hablando de esperanza, y la esperanza es un estado de ánimo. Un estado de ánimo en el cual se cree que las cosas, por difíciles e imposibles que se vean, son posibles por medio de aquel en quien tenemos depositada toda nuestra confianza. Y en el cual dice Lucas 1:37, porque para Él no hay nada imposible. Y ese es nuestro Señor Jesucristo.
La palabra del Señor tiene el consejo adecuado para estos momentos difíciles, muy difíciles humanamente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:13, y yo lo miro muy adecuado para el tiempo que estamos pasando, lo cual el apóstol Pablo, el verso que dice en 1 Corintios 13:13, lo da por hecho en nuestras vidas. Lo da por sentado en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Y nos dice permanecer en fe, en esperanza y en amor. ¿Por qué? Porque debemos permanecer, como dice 1 Corintios 13:13, en fe y esperanza y en amor. Porque ese es el mejor recurso de la vida del cristiano para no caer en desánimo y en depresión ante cualquier circunstancia extremadamente difícil como la que estamos viviendo. Ese es el antídoto. La fe, la esperanza y el amor, para no caer en desánimo. Te invito que leas juntamente conmigo Salmo 42:11. Abre tu Biblia ahí en tu casa. Salmo 42:11. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y el salmista hace dos preguntas. Y la primera pregunta es: ¿por qué voy a inquietarme? Esa es la primera pregunta que él hace. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y la mejor respuesta que él encuentra es: en Dios pondré mi esperanza. Y esa debe ser tu respuesta como hombre y mujer de Dios, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta situación abrumadora que todos estamos viviendo. Y a la conclusión que el salmista llega, tú puedes leer ahí, y dice: todavía le alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Esa es la conclusión. Ahora, ¿cuál es tu conclusión cuando ves lo que está pasando en otros países? Cuando escuchas la noticia de tanta muerte, de tanto enfermo, sabiendo que ese mismo problema está en nuestro país. Si nosotros solo vemos las cosas que están pasando en el mundo con los ojos físicos y solo las escuchamos con nuestros oídos físicos y no utilizamos los ojos de la fe y los oídos de la fe, va a venir el desánimo. Va a venir el desánimo, van a venir pensamientos de muerte a nuestra vida. Tú vas a empezar a declarar muerte en tu vida. Vas a empezar a pensar que la muerte ya se está acercando a ti. ¿Por qué? ¿Por qué aún el cristiano puede estar pasando por pensamientos negativos? Incluso por pensamientos de me voy a enfermar, me voy a morir. Por la realidad de nuestro contexto actual, porque humanamente no lo vemos nada alentador, nada alentador. Estamos viviendo algo que nunca antes se había visto en nuestra época. Estamos viviendo en un tiempo que parece como que fuera una película de ciencia o de ficción. Quiero contarte que yo pasé varios días despertando por la mañana y despertaba, pero no abría mis ojos, sino que antes de abrir mis ojos yo me ponía a pensar: ¿será que fue una pesadilla? ¿Será que únicamente lo soñé, pero no es realidad lo que está sucediendo en el mundo? Pero al abrir mis ojos, principalmente porque me cambié de dormitorio, al abrir mis ojos y me miraba en otro dormitorio, decía: es realidad. Es una dura
y triste realidad. Hay caos, hay pánico a nivel mundial, porque mucha gente se está enfermando y mucha gente está muriendo. Esta infección, este virus, tiene a toda la humanidad encerrada, y viendo la realidad sabemos que sitió, encerró, cercó por completo al planeta entero. Afectó la economía mundial, y la ciencia con todos sus avances tecnológicos, hasta el día de hoy no nos tiene una respuesta para esta enfermedad. Entonces, sabemos que en la vida del ser humano se necesita algo que se llama seguridad. Todos queremos tener seguridad. Y seguridad es algo donde no se registran peligros. Eso es seguridad. Algo donde no se registra peligros. Viene de una palabra de latín securitas, donde no se registran peligros, daños, ni riesgos. Hay firmeza, hay certeza. El ser humano necesita seguridad en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación, en cuanto a su economía, en cuanto a la vida. Y cuando todo esto se ve afectado la salud, la economía y hasta la vida, surgen preocupaciones y surgen preguntas existenciales, como ¿qué voy a hacer para sobrevivir o para salir adelante si pierdo mi empleo? ¿Qué va a suceder si llegara a enfermar o a morir? Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que vuelva todo a la normalidad? Ahora la reflexión es esta. ¿En dónde descansaba la seguridad que el mundo creía tener? ¿En dónde descansaba la seguridad que el mundo creía tener? ¿Acaso no es cierto que en lo económico? ¿Acaso no es cierto que hace unos meses estaba en gran apogeo la economía del mundo? Cada vez más comercios, cada vez más negocios. En la ciencia se pensaba tener la seguridad en la ciencia con todos sus avances para mejorar nuestra salud. Ahí tenía su seguridad el mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde descansa la seguridad del hijo, de la hija de Dios? Ahí está la pregunta. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y Romanos 1:17 dice, en el Evangelio, que el Evangelio significa buenas noticias. Y el mundo hoy está necesitado del Evangelio, de las buenas noticias. Y dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. O sea, nosotros siempre debemos vivir por fe. Bendito Dios. Entonces, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, somos hombres y mujeres de fe que confiamos plenamente en lo que dice la palabra del Señor, nuestra cabeza, a pesar de las circunstancias y de las malas noticias, no tiene por qué convertirse nuestra cabeza en un calvario. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tú vives una vida de fe. Y bien es cierto, no tenemos todas las respuestas en este momento para todas tus preocupaciones del mañana. Para las preocupaciones del mañana no tenemos todas las respuestas. Pero Dios sí las tiene. Ten la seguridad que Dios sí las tiene. Si tú eres hijo o hija de Dios, todas tus mañanas están en las manos del Señor. Él tiene tu futuro
en sus manos. Puedes estar seguro. Tanto tu presente como tu futuro están en las manos de Dios porque tú eres hijo e hija de Dios. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender al cielo? ¿Qué dijo? Lee Mateo 28, verso 20. Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Si tú estás viviendo una vida de obediencia a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús dice en su palabra, Él te dice, yo te aseguro que estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Dime, ¿acaso no es suficiente Jesús para ti? ¿Acaso Jesús no es suficiente que Jesús esté contigo? Claro que debe ser suficiente que Jesús esté con nosotros. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué puede hacer la iglesia en esta situación que estamos atravesando? En esta situación donde el mundo tiene miedo, donde el mundo está desesperado, desesperanzado. ¿Qué puede hacer la iglesia en esta situación? Y la respuesta es lo que estamos hablando. Vivir en fe y en esperanza. Y la fe del cristiano no niega el sufrimiento, pero lo afronta con esperanza. Esa es la gran diferencia. Que la fe cristiana no niega el sufrimiento. Hay sufrimiento, existe el sufrimiento, pero lo afrontamos con esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si hay alguien que me escucha y que creías poder vivir sin Dios, que quizás hasta te congregabas en una iglesia, pero nunca has querido realmente tener una relación personal con Jesucristo, hoy debes reconocer que sin Jesús tu vida, tu existencia sobre esta tierra es incierta. Que la única seguridad para tu vida está en aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Hoy debes reconocerlo. Romanos capítulo 15, verso 13. Yo te leo la Nueva Versión Internacional. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Tú crees en Él? Él es tu Salvador. Él es el Señor de tu vida. Entonces dice para ti que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los hijos y las hijas de Dios tenemos una esperanza segura que no se funda en ninguna palabra de hombre, sino en la palabra de nuestro Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Ahí lo dice la palabra del Señor. Es una esperanza que se manifiesta en las circunstancias de la vida, en todo lo que se ve. En medio de todo lo que se ve es desesperanza. Ahí se manifiesta la esperanza del cristiano. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no se apoya en los pronósticos humanos, sino en las promesas de Dios para sus hijos. Romanos capítulo 4, verso 18 al 20. Ahí nos habla de nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham, el padre de todos aquellos que somos de fe. Romanos capítulo 4, verso 18 al 20. Dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Él creyó, porque el que le había hablado había sido el Dios Todopoderoso. Y creyó
contra toda esperanza, y esperó. Dice verso 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Repito, la fe no niega las circunstancias, sino las afronta con esperanza en la palabra de Dios. Dice el verso 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en fe y dio gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda que sobre nuestra impotencia humana ante las circunstancias que hoy vivimos, tenemos al Dios de la esperanza, que ha prometido no dejarnos, que ha prometido darnos su paz. Así que no nos debilitemos en fe, creámosle a nuestro Dios. ¿Por qué razón? O una de las razones por las cuales es importante este tema. Porque que los hijos, o que un hijo o una hija de Dios caiga en desesperanza, quiero decirte que eso deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra desesperanza significa estar sin salida, estar completamente perdido y sin ningún recurso. Entonces date cuenta que como hijo o hija de Dios, tú no puedes caer en desesperanza, porque eso deshonra a Dios. Si un cristiano se permite caer en desesperanza, lo que en realidad está haciendo es rechazar las Escrituras y negar que Dios cumple sus promesas. Entonces, hoy el enemigo de nuestra alma va a querer poner pensamientos de derrota, de muerte. ¿Para qué? Para que nos hundamos en desánimo. Nos hundamos así como cuando Pedro empezó a caminar en el mar turbulento y dejó de ver a Jesús y empezó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús, porque dudó. El mundo hoy es como un mar tempestuoso lleno de inseguridades. Inseguridad en los sistemas de salud, en la economía, si va a haber empleo o no lo va a haber, incluso si vamos a vivir o van a vivir los que más amamos o no. La iglesia, también estamos experimentando vientos contrarios, que al igual que Pedro quieren hacernos hundir y dudar si en realidad es Jesús o Jesús está ahí junto a ti. Si Jesús está junto a ti o junto a mí. Podemos ver en Mateo capítulo 14, verso 22 al 24, cuando iban los discípulos en la barca y dice, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra, mientras la barca ya iba, podemos decir, mar dentro, dice que las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Y así nos sentimos nosotros los cristianos, como se sintieron los discípulos en aquel momento, donde sintieron que la barca, su barquita, estaba siendo azotada por las olas, por los vientos contrarios. Verso 25 dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaban llenos de miedo, es un fantasma. Eso es lo que hace el miedo. Ellos estaban llenos de miedo y en lugar de reconocer que Jesús iba caminando hacia ellos, dice que ellos gritaron, es un fantasma. Así es el miedo, nos hace ver fantasmas. Cuando que es Jesús el que camina hacia ti y te da la mano y te dice, no temas, no temas, yo te sostengo, yo te ayudo,
yo te proveo. En el verso 27 dice, pero Jesús les habló diciendo, calma, yo soy, no tengan miedo. Y esa es la voz del Señor para tu vida. Calma, tranquilo, ten paz, yo soy, no tengan miedo. Por eso es que si nosotros permitimos que nos invada el miedo, el desánimo, si quitamos los ojos en Jesús, vamos a perder la oportunidad como iglesia de hablarle al mundo de nuestra esperanza en Jesucristo, el Salvador del mundo. No vamos a poder. No vamos a poder. Todos llenos de miedo o de duda, de desánimo. No vamos a aprovechar esta gran oportunidad que tenemos como iglesia. La iglesia, esta crisis, eso que está pasando en el mundo, tiene que verlo como una oportunidad para evangelizar las almas y transmitirles esa esperanza en el Salvador del mundo. Dice Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, es precioso eso, porque dice Tito que tú y yo tenemos la bendita y más grande esperanza, y es que Jesús de un momento a otro va a volver. Pero como no quisiéramos nosotros, ¿verdad? Que antes que las cosas se pongan peor en Guatemala, que el Señor arrebatara a su iglesia. ¿Y las almas? ¿Y los que no han conocido a Cristo? Y tú dirás, es que ya muchos se les ha hablado del Señor. Pero el Señor no está dando la oportunidad incluso a la iglesia que ha dejado de hacer la obra misionera de evangelización. Esta es una oportunidad para hablarle al mundo de esa bendita esperanza. De esa bendita esperanza. Nosotros, es cierto, como dice Tito 2:3, aguardamos la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero mientras, transmitamos esa esperanza. Amén. Por esa razón, si vivimos, viviremos por fe y en esperanza. Ármate de este sentir. Señor, si yo vivo, voy a vivir en fe y esperanza, como dice tu palabra. Y si alguno de nosotros nos tocara que morir, vamos a morir en fe y en esperanza, para la gloria del Señor. Y podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El que es de Cristo puede estar seguro que le espera un futuro mejor, un futuro de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si tú me escuchas y aún no te has decidido por Jesucristo, quiero decirte que solo Él es la esperanza segura, firme para el futuro. Si tú hoy le entregas tu vida a Jesucristo, tú obtendrás el sumo bien. No importa cómo se vea la situación en el mundo, Jesucristo es el sumo bien. En ese sumo bien, si tú le entregas tu vida, vas a tener el perdón de tus pecados. Empezarás a vivir una vida de fe y de esperanza y tendrás asegurada la vida eterna. Entrégale tu vida a Jesús. Amigo, amiga, entrégale tu vida a Jesús. O si tú un día le confesaste como tu Salvador, pero has estado caminando lejos de Él, en el pecado, lejos de su voluntad, hoy es un buen día para que tú puedas volver a tu Salvador, para que tú puedas abrir tu corazón al Señor. Y tú que eres cristiano, empieza a orar para que tu fe no flaquee
aún así las cosas se pongan más difíciles. Que tú puedas creer que te espera un futuro de bendición, porque no lo dijo el hombre, sino que lo dijo nuestro Dios Todopoderoso. Que esa sea nuestra esperanza, aún en medio del sufrimiento. Y así podamos también proceder. Decíamos al principio que el consejo de la palabra de Dios es que permanezcamos en fe, en esperanza y en amor. Si nosotros permanecemos en fe y esperanza, también vamos a manifestar amor. ¿Para quiénes? Para los más necesitados. Y procedamos con solidaridad, ayudando a los que no tienen, compartiendo nuestro pan con el más necesitado. Porque es otra labor que también nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Proceder con amor, buscar al más necesitado, ser solidarios, ayudando a aquel que no tiene. Que ninguno de nuestros hermanos pase hambre, compartiendo nuestro pan. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que cerremos nuestros ojos. Yo espero que esta enseñanza quede en tu corazón y ministre paz. Ministre paz en tu corazón. Porque tú tienes tu confianza en aquel que ha prometido no dejarte ni no desampararte. Alabado sea el nombre del Señor. Por la palabra del Señor, por esa palabra bendita, podemos nosotros tener paz en nuestro corazón, tener paz. Por eso, cierra tus ojos y empieza a clamar al Señor, empieza a orarle y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que es vida, que esta palabra que es medicina, que es fortaleza, Señor, haga su obra en todos aquellos que la han escuchado y que la van a escuchar a través, Señor, de esta grabación. Padre, glorifica tu nombre a través de esta palabra, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Ministra esos corazones. Ministra esas mentes, Señor, que han estado teniendo pensamientos negativos, quizá pensamientos hasta de muerte, pensamientos de desánimo, Señor. Glorifica tu nombre, Padre, por medio de tu palabra que es viva, es eficaz y es poderosa, Padre bendito. Que cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas, Señor, podamos mantenernos firmes en tu palabra, Padre bendito. Creyéndote, Señor, declarándote, Padre mío, en nuestras vidas como el Dios Todopoderoso que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, Padre. Que en medio de esta situación que se está viviendo a nivel mundial, Señor, nosotros, la iglesia, podamos aportar a esta sociedad, Señor, que está llena de miedo, llena de inseguridad. Nosotros podamos ser, Señor, para la sociedad instrumentos de esperanza, instrumentos, Señor, de fe, Padre mío. Que podamos llevar esperanza a los corazones a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos aprovechar esta oportunidad que tú le estás dando a tu iglesia, Señor, para poder evangelizar, para poder hablar de esa esperanza gloriosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra para nuestras vidas, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, que Dios les continúe bendiciendo. Y seguimos con la ayuda del Señor predicando la palabra del Señor por este medio. Les esperamos el día domingo. Tendremos la celebración de la Santa Cena. Nuestro hermano pastor estará celebrando la Santa Cena siempre a la misma hora, a las 6 de la tarde. Usted puede conectarse allá con su familia, hermano, hermana,
preparar ahí su copita, su vasito. Si no tiene copita, sea un vaso, una taza, no importa. Y vamos a celebrar nuestro servicio de Santa Cena por este medio. Así que el Señor les bendiga y ha sido un privilegio nuevamente estar con ustedes. Hasta pronto.